el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos vinieron por una palabra? Amén. Además de la sopa, ¿cuántos vinieron por una palabra? Así que Dios tiene una palabra para ti. Estamos tratando una serie que tiene que ver con la fe y hemos colocado varios subtítulos. El miércoles comenzamos con fe con propósito. Hoy vamos a tocar la segunda parte de la fe con propósito. Así que quiero que vayas a Marcos capítulo 11, verso 23. Y la versión Dios habla para todos dice: Marcos 11, 23. Les digo la verdad, cualquiera que diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, donde dice montaña, colócale lo que estás enfrentando tú. Amén. Donde dice montaña, colócale el nombre de tu enfermedad. Donde dice montaña, colócale el nombre de tu esposo, de tu esposa. Colócale el nombre de tus situaciones económicas, de tus problemas personales, de tus situaciones almáticas. Todo lo que represente una montaña para tu vida, colócalo ahí y reemplázalo. Cualquiera que le diga a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y no dude en su interior, sino que crea que sucederá. ¿Cuánto pueden creer que si usted ejerce la autoridad de su palabra, amén, estas cosas pueden comenzar a cambiar en su vida? Amén. Solamente dos amenes, la hermana Marta, y nada más escuché a dos personas. ¿Sabe? Estamos hablando de un nivel de fe totalmente diferente a la religiosa, porque la gente dice, no, yo tengo fe, pero esto es un nivel totalmente distinto, en donde tú estás sufriendo por algo, pero al mismo tiempo estás creyendo porque Dios va a cambiar ese algo. Amén. Y no estamos hablando de algo pequeño, porque cuando usted compara el texto, te está hablando de algo muy significativo. Amén. Como un monte, los montes en la Biblia, las montañas, no solamente eran significativos de hombres y de mujeres que iban a buscar la presencia de Dios, a buscar el rostro de Dios, a ofrecer holocaustos y a ofrecer ofrendas, pero las montañas también simbolizan un tipo de obstáculos demasiado grandes. Cuando el evangelista Marcos lo asocia a la fe, lo está asociando a este tipo de simbolismo, a obstáculos y a circunstancias que pueden limitar nuestra vida. Pero al mismo tiempo Marcos está hablando de autoridad, amén, porque nos está hablando de lo que enfrentamos, pero también nos está hablando de cómo enfrentarlo, amén. Por eso la fe tiene que ser con propósito. Usted no puede decir, no, yo creo que Dios lo va a hacer. No, tú tienes que tener propósito acerca de lo que estás creyendo. Amén. Entonces, si estás viviendo situaciones muy apremiantes en tu vida, muy angustiosas, tú tienes que saber que eso representa un obstáculo y una montaña para alcanzar los propósitos eternos. Amén. Pero la Biblia, en el Evangelio de Marcos, también nos traslada y nos delega una autoridad. Porque Marcos dice, cualquiera que le diga, amén, cualquiera, no el pastor Benjamín, no la pastora Ingrid, no la hermana Yuribé, no la hermana Catalina, no. Se trata de cualquiera que usted pueda ver aquí a su alrededor, puede tener la autoridad y la fe para declarar que esa montaña se va a quitar de su vida, amén, que esa enfermedad en algún momento Dios la va a sacar de su cuerpo, amén, que en algún momento la sequía, la escasez, la ruina puede desaparecer de sus finanzas. Alguien tiene que creer esa palabra, que va a llegar un momento y en algún día de su vida que toda situación de esterilidad va a terminar.
caminar, amén. Y vas a comenzar a ver los frutos para los cuales Dios te escogió y Dios te llamó, amén. O sea, está hablando de autoridad. La palabra me está delegando la fe que Dios quiere que también podamos tener ante tales circunstancias. Tiene que ver con una fe de autoridad, amén. Tú en esta mañana eres capaz de vivir la cruda realidad de tu mal momento y hablarle a tu mal momento con la autoridad que Marcos nos está enseñando, y le puedes hablar a esa enfermedad a pesar del dolor, a pesar de todo lo que los médicos y la ciencia puedan advertirte de su peligroso crecimiento en tu cuerpo, amén, de los diagnósticos amenazantes. Tú eres capaz de hablarle a la enfermedad a pesar de tener un papel que certifica la ciencia, amén, que te pueda atemorizar y decir, bueno, esto es lo que dice la ciencia, pero esto dice la palabra, amén. Y hoy le voy a hablar a la montaña, hoy le voy a hablar a la enfermedad, hoy le voy a hablar a mi matrimonio, hoy le voy a hablar a mis finanzas, amén. Por mucha escasez, por mucha imposibilidad que haya para que tus finanzas sean restituidas, tú le puedas creer a Dios por encima de todo, el Dios que provee, el Dios que sustenta, el Dios que abre los cielos, el Dios que puede traer maná y provisión sobre tu casa. De eso se trata la fe, amén. Y tu fe tiene que tener propósito, amén. Te lo dije el miércoles, no todo es dejárselo a Dios, no, Dios se encargará. Qué rico, amén, echarle todas las cargas a Dios, ¿cierto? Pero tu fe tiene que ser dinámica. Fue la parte primera de esta serie. Tu fe tiene que estar en constante movimiento. Dios le dijo a Abraham, serás padre de multitudes, y Abraham se quedó sentado en el bordillo de su casa, ¿cierto? No, Dios le dijo, tienes que moverte en fe. Y cada cosa que hacían los antiguos eran movidos por la fe que Dios colocaba en su corazón. Ellos tuvieron temores, ellos tuvieron limitaciones, ellos tuvieron muchos obstáculos para desarrollar todos los propósitos de Dios. Pero a pesar de eso, alcanzaron, escúchame bien, lo que tal vez Dios había en alguna etapa anterior de su vida les había prometido. Claro que tuvieron montañas, claro que tuvieron obstáculos, amén. Claro que tuvieron situaciones aún en su propio corazón. Fueron intimidados por los desafíos tan difíciles que Dios colocaba delante de ellos, amén. Pero ellos lo pudieron superar. A ese es el nivel de fe que en esta corta serie quiero llevarte a experimentar, amén. No solamente a escuchar, amén, porque la fe es más que teoría. La fe no solamente es esperar recibir algo y tener la convicción de que Dios lo va a hacer. No, la fe es más que teoría, amén. Y usted se tiene que mover en fe, amén. Dice la palabra, Marcos nos dice, no lo puedes dudar en tu interior, sino creer que sucederá lo que dices, amén. Así, conforme a como lo creas y lo declares, así se va a hacer. Eso se llama autoridad, hermano. ¿Estás dispuesto o eres tú de los que, ay, yo no sé, mi amor, ¿será que tú llamas a la pastora para que ore por nosotros? ¿Será? Eso no está mal, amén. Porque la Biblia dice que el más fuerte sostenga al más débil en la fe, ¿cierto? Eso puede pasar en algunos momentos, pero te quiero trasladar esta autoridad y esta responsabilidad de la cual hoy Marcos nos habla, para que tú mismo, en el momento que no estemos o en el momento que no podamos estar, tú puedas imponer tus manos sobre lo que estás enfrentando, amén. Abrir tu boca y abrir tus labios y declarar que las cosas van a cambiar. Me dice amén, iglesia, amén. Que tu hogar va a ser cambiado, que tus hijos van a ser transformados, que tu esposo va a ser renovado, amén. Eso habla de la autoridad de nuestra fe, amén. Entonces, quiero utilizar en el día de hoy un personaje que todos conocemos, que duró 38 años en el estanque de Bethesda, para hablar de algunas cosas que me llamaron la atención mientras leía nuevamente ese pasaje. Y Dios pudo mostrarme algunas cositas que son interesantes para nuestra fe, amén. Y lo primero que encuentro
en Juan capítulo 5, verso 7, tiene que ver con nuestras expectativas. Amén. ¿Cuántos tenemos expectativas en este lugar? Amén. Vuelvo y digo, solamente una mano, dos manos. ¿Cuántos tenemos expectativas? Ayúdenme a predicar, porque yo solo haciendo un monólogo no me siento bien. Amén. Dígame amén. ¿Ok? ¿Qué dice Juan capítulo 5, verso 7? Dice, el enfermo respondió, ¿ok? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua se empieza a mover y cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Amén. Claro, si era un paralítico, estaba lisiado, todo el mundo le iba a ganar la carrera. ¿Cuál era la leyenda que había? La leyenda que había es que de vez en cuando un ángel llegaba donde estaba el estanque y agitaba las aguas, y el que alcanzara a llegar primero recibía sanidad. Y este tipo duró 38 años en esa experiencia. Amén. Qué curioso, porque 38 años con una expectativa que no te dio resultado, y mantenerla en el tiempo a veces se vuelve desgastante. Amén. Porque cuando las cosas no cambian, terminas desgastándote. Cuando las cosas suceden igual, de la misma manera, y las personas no cambian, a pesar de que tú se lo dices, a pesar de que tú se lo aconsejas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿sabes? Las cosas se vuelven más difíciles todavía. Amén, le dice amén. ¿Sabes? Y esa falsa expectativa del paralítico de Betesda la podemos trasladar a nuestra vida. Porque muchas veces nosotros tenemos expectativas equivocadas acerca de cómo pues esperamos que sucedan las cosas y cambien a nuestro favor. Y resulta que llevamos años intentando cambiar a una persona, hemos gastado tantas palabras y hemos gastado tanto tiempo tratando de transformar un matrimonio en donde las cosas no han resultado como tal vez yo se lo pedí al Señor, o como yo he intentado que sucedan, ¿sabes? Y se vuelve desgastante porque las cosas no han cambiado, ¿cierto? Entonces tus expectativas están equivocadas. ¿Cuál era la expectativa de este hombre? Algún día alcanzar el primer lugar. Yo no sé cuántos años tenía, como mínimo debería tener, porque no creo que al año de edad lo pusieron ahí y lo dejaron, y arréglatela como puedas. Pero me imagino que mínimo tenía que tener 50 años y 38 de estar lisiado, y después de haber escuchado que eso pasaba en ese estanque, ese hombre se trasladó allá esperando cambiar su vida con expectativas equivocadas. Amén. Porque nunca cambió. ¿Sabe por qué a veces las cosas no cambian en nosotros y por qué las cosas no terminan resolviéndose o las cosas no terminan dándose a nuestro favor? No es porque Dios no quiera, es porque tenemos expectativas equivocadas. Amén. Y la gente tiene expectativas equivocadas con las personas. A veces tenemos muchas expectativas con nuestros hijos, y pasan los años y las cosas no cambian con ellos. Amén. Tal vez el equivocado no sea tu hijo, tal vez la persona equivocada eres tú, y son tus expectativas las que están equivocadas y distorsionando la manera de resolver las cosas de la mejor forma. Me dice amén. No era la mejor forma para alcanzar un milagro y para alcanzar una necesidad. 38 años con la misma expectativa y sin resolver nada. Sencillamente tú puedes concluir que sus expectativas estaban distorsionadas. Me dice amén. Y muchas veces los hogares cristianos se disuelven. ¿Por qué? Porque tienen expectativas equivocadas. Amén. Yo necesito que tú cambies, y la que necesita cambiar eres tú. Yo necesito que tú pues hagas algo por este matrimonio, y vamos a ver que ambos tienen que aportar en cuanto a esa situación. ¿Me dice amén? Entonces el enfermo respondió a Jesús: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se empieza a mover. Amén. Él tenía la manera y la fe equivocada.
su propósito era equivocado. ¿Me dice amén? Y a veces nuestro propósito es equivocado. ¿Por qué buscas tú al Señor? ¿Porque lo amas o por los panes y los peces? Para que Dios multiplique los panes y los peces, o porque realmente tú lo amas. Vamos, seamos sinceros. Pero seamos sinceros. Usted y yo nos cargamos porque a veces los panes y los peces son escasos. Pues seamos sinceros, hermanos. Yo también amo a Dios, pero yo tengo momentos económicos difíciles. Amén. Y a Dios tienes que serle sincero conforme a tus expectativas. Tú no le puedes decir, Señor, yo te amo, cuando realmente hay una necesidad y hay una carencia. Me dice amén. O sea, y Jesús no se molesta por eso. ¿Por qué? Porque Él puede pesar nuestro corazón y saber si somos sinceros o no. Me dice amén. Cuando Él alimentó a los 5,000, ¿sabe? Él tuvo la intención, pero los discípulos no. Los discípulos más espirituales dijeron, Señor, estamos cansados y estamos agotados de la larga jornada. Y Jesús dijo, no, hay que alimentarnos. Amén. El que tomó la iniciativa por los panes y los peces fue Jesús. ¿Me dice amén? Amén. O sea, el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Amén. Y el Señor sabe que en ocasiones nuestro amor es sobrepasado por nuestras carencias y por nuestras necesidades, hermano. El Señor lo sabe. Y el Señor sabe que tú lo amas a pesar de que tengas una necesidad. Y que en este momento tu oración está más dirigida a que tienes necesidades económicas, a que tienes frustraciones materiales, cosas que están inconclusas, que no tienes un buen trabajo, que no tienes un buen ingreso. El Señor lo sabe. Amén. Y no es pecado que en tu corazón haya una carga por esas cosas. Lo malo es cuando eso se convierte, amén, en el principal motor por buscar al Señor. No lo buscamos intencionalmente para que Él nos solucione económicamente nuestra vida. Ese es el error. Pero el Señor conoce nuestro corazón, amén. ¿Sabe? Nuestras expectativas tienen que ser sinceras. En este punto, escúchame bien, se trata de que este paralítico estaba en un estanque y dice la palabra que cada tiempo venía un ángel y agitaba las aguas. Él creía en eso. Tenía unas expectativas, pero equivocadas. El tema es que la historia se centra en este paralítico que cada día, cada año quería meterse, o cada fecha en que el supuesto ángel bajaba, él quería alcanzar esa posición para ser sanado. Pero siempre había alguien que le ganaba. Amén. Muchos años pasaron hasta que Jesús llegó a su vida. Amén. Escúcheme bien. Muchos años pasaron hasta que Jesús llegó a su vida. Porque puede pasar mucho tiempo para recibir una respuesta si nosotros tenemos las expectativas equivocadas. Amén. Si estamos buscando respuestas en algo que no nos puede entregar lo que estamos esperando. Él estaba buscando en algo que no le podía traer la respuesta que él deseaba. Amén. Y tal vez estamos equivocando la manera de creer en las cosas y buscar la manera equivocada de resolverlas. Amén. Las expectativas de este hombre estaban reducidas de tiempo a tiempo y nunca iba a alcanzar su milagro porque siempre iba a haber alguien primero que él. Amén. ¿Sabe? Yo creo en mi corazón que Dios puede cambiar nuestras circunstancias. Amén. 38 años después apareció Jesús en el estanque de Betesda para cambiar las expectativas de este hombre. Me dice amén, iglesia. Así que sencillamente lo que tienes que hacer es fijar tu mirada en lo correcto y quitarla de lo incorrecto. Amén.
Ese día Jesús apareció para quitar la mirada de lo incorrecto y para que este hombre lo colocara en lo correcto. Amén. Jesús llegó para cambiar las expectativas de este hombre. Amén. Y las expectativas que tenía estaban equivocadas. Y muchos de nosotros tal vez no hemos alcanzado las cosas que están en nuestro corazón y las expectativas que tenemos acerca de cómo Dios lo va a provocar y cuándo Dios lo va a provocar, porque tal vez estamos, escúchame bien, pensando en que en algún momento el ángel aparezca en nuestra vida, amén, y mueva y sacuda las aguas en medio de nuestra casa, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestras finanzas, amén. Y llevamos años esperando un cambio y una respuesta acerca de cosas que todavía están iguales. ¿Me dice amén? ¿Te han preguntado por qué tu hogar no ha cambiado? ¿Por qué tus hijos no cambian? ¿Por qué tus finanzas siguen en el mismo lugar desde que conociste al Señor? Amén. Creo en un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Dios cambia expectativas. Amén. Y esta palabra que Dios te trae hoy es para que coloques tu mirada en donde la tienes que colocar. Amén. Deja de comer, o termina de querer hacer las cosas en tu propia fuerza. Dios, Jesús apareció para decirle, hermano, ¿sabe qué? Ahora las cosas van a ser a mi manera. Y solamente Jesús necesitó un solo día en comparación a los 38 años de este hombre para resolver toda su vida. Me dice amén. ¿Y cuántos sabemos que el Señor en cualquier momento puede cambiar tu casa, puede cambiar tu familia, puede cambiar tus finanzas, puede abrir la puerta que estás esperando? Amén. Sencillamente dejémoslo de hacer a nuestra manera. Lo segundo que encontré es que tus limitaciones muchas veces te impiden ver. Todos tenemos limitaciones aquí, ¿cierto? En algún momento muchos de nosotros estamos o hemos estado limitados por situaciones emocionales, por pensamientos, por economía, por muchos recuerdos, por muchas cosas que nos marcaron en determinado momento de nuestra vida. Y cuando hemos conocido al Señor, todas estas cosas se han vuelto como una limitación para seguir creciendo y para seguir avanzando. Obviamente este hombre tenía una limitación física, ¿cierto? Que le impedía, según él, llegar de primero a la meta. O sea, la limitación era indudable. Todos los que estaban ahí estaban limitados, porque unos eran ciegos, otros eran paralíticos, otros eran mochos, otros, todos estaban limitados. O sea, yo me quisiera imaginar cuando supuestamente el ángel llegaba, cómo salía el cojo, cómo salía el mocho, cómo salía el ciego, porque si este era paralítico, el ciego ¿para dónde cogía? ¿Cierto? Solamente sabía que el estanque estaba allá abajo, pero si cogía y si el paralítico le decía, coge para atrás, y era para adelante, porque era una carrera, ¿cierto? Y yo me imaginé en algún momento y yo me reía, porque imagínate quién va a ganar una carrera y una competición para alcanzar un milagro si todos estaban limitados. Amén. El enfermo respondió, Juan capítulo 5 verso 7, Señor, no tengo a nadie que me meta. O sea, él necesitaba de alguien, ¿cierto? O sea, él solo por su propia cuenta no era capaz o no tenía la mentalidad de que lo podía alcanzar. O sea, cuando te leí el primer verso, que era parecido a este o era igual, no notaste esto, ¿cierto? Notamos solamente la expectativa que él tenía, pero él estaba limitado, porque ahora lo leemos nuevamente. Dice, el enfermo respondió, que no tengo a nadie. O sea, ¿a quién iba a llamar él? ¿Te puedes imaginar? La gente se ríe, porque mucha gente está riendo. ¿A quién va a llamar el paralítico? ¿Al ciego? ¿A quién va a llamar al paralítico? ¿Al que tenía muletas? ¿Al que estaba en silla de ruedas?
al mudo que no podía hablar, ¿a quién va a llamar el paralítico? O sea, métete en la escena. No tengo a nadie, porque tal vez lo intentó, ¿cierto? Y llamó al sordo y el sordo no lo oía, ¿cierto? Llamó al ciego y el ciego no lo veía. Pero ¿dónde estás tú para llevarte? O sea, no había manera, ¿cierto? Él estaba limitado. Pero, escúchame bien, hay dos tipos de limitaciones. Las que son reales y que tienen que ver con la manera de convertirse en un obstáculo para alcanzar las cosas, y las limitaciones que están dentro de ti. Amén. O sea, lo que llamamos las limitaciones externas. Por ejemplo, cuando tú vas a conseguir un trabajo y hay situaciones que no dependen de ti para que ese trabajo se te dé, para que esa puerta se te abra, ¿cierto? Porque necesitan una persona con mucha experiencia y tú no la tienes. Necesitan una persona que tenga especializaciones y tú no la tienes. Cuando necesitan personas que ya hayan pasado por ese cargo durante muchos años, pero tú no has pasado y ni siquiera tienes práctica, ni siquiera has tenido un periodo de prueba en ese puesto. O sea, son limitaciones, colocando un ejemplo que tenga que ver con lo laboral, ¿cierto? Pero las limitaciones de las que te hablo también pueden ser emocionales, porque tú puedes tener la experiencia, puedes tener todos los pergaminos, puedes tener las credenciales, pero tú eres una persona temerosa para enfrentar los desafíos de la vida, ¿cierto? Tú eres una persona que de pronto tiene mucho talento, muchas cualidades, pero eres una persona que no sabe socializar esas cualidades, ¿cierto? Y ¿eso qué es? Una limitante para tu vida, ¿cierto? O sea, no tengo a nadie. ¿Sabe? Esa frase representa las limitaciones que usted y yo podemos tener en el camino de la fe para alcanzar muchas cosas. Amén. El hombre le respondió a Jesús de esta manera. Él seguía insistiendo en sus expectativas equivocadas, porque Jesús no vino para resolver sus expectativas equivocadas. Jesús vino para cambiar su manera de resolver su problema. ¿Me dice amén? ¿Sabe? Y a eso es lo que viene el Señor. Y muchas veces usted y yo nos resistimos a dejarnos guiar por una palabra que va a cambiar la historia de nuestra vida. Amén. ¿Sabe? Paradójicamente, este hombre tenía enfrente al que le iba a cambiar toda la vida, pero su respuesta fue insistente en que no tengo quien me meta. Y Jesús vino a transformar sus expectativas, ¿sabe? Y muchas veces nosotros estamos en ese vaivén, en ese tira y jala con las cosas que el Señor quiere hacer, y usted no se quiere dejar cambiar, y usted no quiere que Dios meta su mano en esta área, y tal vez te están dando una palabra y te están dando un consejo para que tu hogar cambie la manera como han venido tratándose durante mucho tiempo, y de alguna forma tú quieres seguir haciendo las cosas a tu manera. Y entonces es que no tengo quien me ayude. Amén. Es que no tengo quien haga las cosas. Amén. Es que no tengo la manera de acercarme a mis hijos. Es que no tengo la forma de que mi esposo me perdone. Es que no tengo. O sea, el hombre se enfocó en que no tengo quien me meta. Amén. ¿Y quién es el Dios al cual tú sirves? Te pregunto. ¿Y quién es el Dios o cuál es el Dios al cual tú le has creído? Amén. ¿O no crees que Dios puede abrirte una puerta diferente a ti? O sea, Dios, la Biblia dice que Jesús es la puerta. Amén. Y todo aquel que por él entre tendrá ¿qué? Vida eterna. ¿Quién era la puerta para ese hombre en ese momento? Jesús era la puerta. Jesús era la solución. Amén. Y la solución estaba al frente de él. Y muchas veces el Señor se ha presentado a nuestra vida para traer soluciones en muchas áreas, y nosotros insistimos en seguir haciendo las cosas iguales. Te estás limitando, y estás limitando a Dios. No porque Dios no limite tu problema, tu circunstancia, porque Él es demasiado grande.
ante las pequeñeces que usted y yo estamos viviendo. Pero si tú le dices a Dios, yo hago las cosas como yo las quiero hacer, el Señor te va a dejar. Amén. Y este hombre me insistió, es que no tengo quien me meta. Nuestras limitaciones hacen mella en nosotros y jamás podremos ver la solución a nuestros problemas, aunque te encuentres con Jesús al frente de tus ojos. Amén. Jesús le habló de un milagro y el hombre le habló de su limitación. ¿Cierto? Porque yo te puedo predicar, el Señor cambia hogares, matrimonios. Y tú llegas a tu casa y es el mismo pleito. Llegas a tu casa y es el mismo conflicto. Amén. Amén. Yo te puedo decir, cambia tu manera de tratar a tu esposo. Y llegas a tu casa y lo sigues tratando y hasta peor. Amén. Es que no tengo quien me ayude. Es que no tengo. Y siguen los mismos problemas. ¿Por qué? Porque tú conoces al Señor. Porque tú lo tienes al frente. Porque tú sirves en este lugar. Pero a veces no te quieres acomodar a los cambios que el Señor quiere provocar, sino quieres seguir haciendo las cosas a tu manera. Amén. Amén o amén. Lo tercero que me enseña esta palabra es que te cuides de las voces que escuchas. Amén. Juan capítulo 5 verso 10 dice: cuídate de las voces que escuchas. No mires a tu lado en este momento. Juan capítulo 5 verso 10. Así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. ¿Ok? Ya Jesús lo había sanado, ¿cierto? Jesús pasó por encima de las expectativas del tipo. El tipo tenía el tema del ángel y Jesús tenía el tema de que él era la solución y era la puerta para él. Jesús pasó por encima de sus limitaciones y le dijo: yo soy tu solución. ¿Quieres ser sano? Obviamente, si tú estás delante del Señor y el Señor te dice: ¿quieres ser próspero? ¿Quieres recibir sanidad? ¿Quieres que tu hogar? Pues yo pienso que tú vas a decir que sí. Una vez pasó eso, se levantaron las voces porque el milagro fue hecho un día sábado y la ley judía para ellos el sábado es el Shabbat. Es una celebración, es una ceremonia, es un día donde no se puede trabajar. El Señor hizo el milagro en un Shabbat. ¿Y qué pasa? Los líderes judíos comenzaron a protestar y le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. Oye, que ellos querían que se quedara postrado el año 39, un año más en ese lugar. No, el hombre se paró y el hombre comenzó a danzar y el hombre comenzó a bailar y el hombre tiró la camilla, las muletas y todo lo que tenía viejo en ese lugar. Y el hombre se comenzó a gozar en el Señor. Dice: y la ley no te permite cargar ese camino. Seguramente Jesús le dijo: toma tu lecho y camina y anda. Amén. Los fariseos, las voces, jamás estuvieron presentes durante los 38 años. Jamás se acercaron para darle una limosna. Conocedores de la palabra y conocedores de la ley, jamás se acercaron para entablar una conversación y ver las necesidades y las carencias de este paralítico. Jamás se acercaron para inyectarle un poco de fe a este hombre, porque la Biblia no relata que en las palabras del paralítico de Betesda estuviesen los fariseos. No, amén. En él solamente existía que alguien lo ayudara para alcanzar la meta de que el ángel apareciera y él recibiese sanidad. Jamás estuvieron. Pero cuando recibió el milagro, las voces de esos que no estuvieron se manifestaron. Amén. ¿Me dice amén? ¿Saben? Fueron los primeros en cuestionarlos. Por eso te digo, escúchame bien, cuidado con las voces que vas a escuchar, porque algunas te van a apoyar y otras te pueden criticar. Hay gente que no ha superado tal vez el enojo que hay en su corazón
por las cosas buenas que Dios ha provocado o Dios va a comenzar a provocar en tu vida. Me dice amén. Hay gente que no estuvo en las malas contigo, pero cuando te vean prosperar y vean que Dios te comienza a abrir puertas, que Dios te da un buen trabajo, que Dios te abre las puertas que tú estabas esperando, que Dios prospera tu economía, que Dios restaura tu casa, tu hogar, tu emprendimiento, tu familia y todo lo que has puesto en las manos de Él. Hay gente que se va a levantar para hablar, para cuestionar las cosas que Dios está haciendo en ti. Nunca estuvieron en los momentos difíciles para preguntarte qué necesitas, Carlos, qué necesitas, Tico, qué necesitas, Yancy. Nunca estuvieron para decirte, Lourdes, aquí hay una compra, ¿sabes? Yo sé de lo que está viniendo, lo que está pasando, yo te quiero colaborar. Nadie. Pero cuando Dios comienza a hacer cosas buenas, en este hombre los fariseos se levantaron. Amén. ¿Sabe? Y si eso está registrado en la palabra, eso también puede registrarse en la historia de nuestra vida. ¿Cierto? Algo que he aprendido a lo largo de este camino del Evangelio es que la gente que nos rodea será determinante en nuestro futuro. Amén. Amén. Y si tú te rodeas de personas como estas, siempre vas a escuchar esa voz. Amén. Y si estas personas permanecen al lado tuyo, es porque a ti te gusta que te den palo. A ti te agrada que la gente te machaque. Te agrada que la gente te critique. Te agrada que la gente te cuestione. Amén. Y no tienen por qué, te voy a dar, no tienen por qué soportar eso. ¿Quién te ha dicho? Amén. O tú los quitas de tu lado, o tú le dices a Dios, Señor, no me bendigas más porque yo los amo más a ellos que las cosas que tú me das a mí. Pero tú no puedes impedir y detener las bendiciones de Dios en tu vida. Amén. ¿Sabes? Y esa gente va a seguir amargando tu existencia mientras tú le des permanencia y le extiendas el contrato de permanecer cerca de ti. Amén. ¿Entiende eso? Parece duro, pero entiéndelo, porque así es. Una de las mayores victorias del hombre de Bethesda fue ser libre de la aprobación de los demás. Amén. Este hombre supo seguir adelante más allá de los cuestionamientos de los fariseos. Y tú tienes que entender esto, familia. Tú tienes que seguir adelante. Tal vez haya gente, y me he referido a gente que esté cerca de ti y que tú consideras valiosa, pero si no van a aportar, hermano, si no te van a ayudar, si no van a edificarte, si no van a sumar, pues no tienen por qué estar cerca del propósito que Dios tiene en tu vida. Amén. ¿Sabe qué me enseña el paralítico de Bethesda? Después del año 38, claro, cuando Jesús apareció, que él valoró más la voz de aquel que lo sacó del estanque, de aquellos que nunca estuvieron cuando él permaneció durante 38 años. Amén. Él valoró más la voz de aquel que lo sacó del estanque, de la perdición, de la ruina, de la escasez, de la imposibilidad, de la limitación. Amén. Eso es lo que tú tienes que valorar. Porque seguramente así como hay gente o hay fariseos con una falsa piedad cerca de ti, gente que te dice que te ama pero que realmente no te quiere ver avanzar, también tiene que haber gente sincera y gente buena que estuvo en tus peores momentos y que fue honesta contigo y que te ayudó a salir adelante. Tal vez no te dio todo, pero ayudó y aportó, ¿sabes? Para que tú no tuvieras el sufrimiento que tal vez debiste haber tenido por semejante periodo y semejante prueba tan difícil que te tocó vivir. Amén. Así que no importa la circunstancia que estés viviendo, ¿sabes? Confía en lo que realmente dice Dios, no en lo que dicen las demás personas. Amén. Lo cuarto que veo es que este hombre cambió su entorno. Amén. Juan capítulo 5, verso 14. Dice, pero después Jesús lo encontró en el
sea, él salió del estanque al templo. Amén. Él salió. ¿Cuántos salimos? Yo no nací en el Evangelio, pero ¿cuántos el Señor nos sacó de un lugar y nos colocó en una iglesia? Amén. Pocos amenes, porque ese tipo de preguntas dan un poquito de pena. Pero ¿a cuánto Dios nos sacó de un lugar y nos colocó en una iglesia? Amén. Pero después Jesús lo encontró en el templo. Ya no estaba en el estanque. Ya está sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Guau, diría yo. Cuando Jesús le habló por segunda vez al hombre de Betesda, ya no se encontraba en el estanque, sino en el templo. Amén. Cuando este hombre hizo las cosas a la manera de Jesús, a la manera del Señor, cuando cambió sus expectativas, cuando rompió sus limitaciones, Dios lo cambió de lugar. Dios le dio un lugar nuevo. Amén. Un lugar donde iba a ser bendecido, donde iba a ser prosperado, donde iba a disfrutar de las añadiduras de Dios, donde las bendiciones le iban a perseguir, donde no necesitaba de absolutamente nadie para salir adelante. Amén. ¿Sabe? Pero no es que Jesús cambió el entorno. Él decidió cambiar su entorno, porque es que hay decisiones que no le competen a Dios, hay decisiones que nos competen a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el entorno muchas veces depende de aquellos que hacen parte del entorno. Amén. Te pregunto, ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿O todavía sigues en el estanque esperando que aparezca un ángel y agite las aguas y tu hogar se restablezca totalmente según una idea y una expectativa que tú tienes? Amén. ¿O tú eres capaz de cambiar el entorno de lo que vive una familia que en este momento está pasando situaciones difíciles? Amén. Como pareja, como familia. Eres tú el que tiene que tomar la decisión, porque el Señor está dispuesto, pero el Señor necesita de que usted tome el control de su hogar, de sus emociones, y si usted tiene que comenzar a pedir perdón para haber restaurado su familia y su casa, comience a hacerlo, hermano, porque Dios todo no lo va a hacer por ti. Alguien me tiene que decir amén a eso, porque esta parte donde Dios demanda de nosotros es la más difícil, ¿cierto? Es donde la fe la queremos dejar en teoría. No, esta fe tiene que tener propósito, y tú estás orando y tu oración es que tu hogar sea restablecido, restituido, y que Dios vuelva a unirlo como pareja. Pues tienes que comenzar a hacer algo en ese entorno. Entonces tienes que cambiar un entorno de conflicto por un entorno de conciliación, me dice amén. Un entorno de odio por un entorno de amor, me dice amén. O sea, tienes que salir del estanque de Betesda, en lugar de las expectativas equivocadas, de las limitaciones, ¿cierto? Me dice amén. El lugar donde se hacen las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Tienes que cambiar ese entorno. Amén. El entorno que rodeaba a este hombre, ¿cuál era? El dolor, la tristeza, amén, la enfermedad. Todas esas cosas, año tras año, incrementaban emocionalmente la carga sobre este hombre. Amén. Entonces, muchas veces el entorno puede imposibilitar ver la mano de Dios en lo que queremos que Dios haga. Amén. Cuando Jesús llegó donde la hija de Jairo, ¿recuerdan ese pasaje? Que se detuvo como 2 horas a escuchar a la mujer del flujo de sangre. Y Jairo estaba pacientemente esperándolo, ¿cierto? Y su hija estaba casi que muerta y falleciendo ante la enfermedad que estaba enfrentando en ese momento. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús al llegar? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús al llegar donde Jairo? Estamos hablando de cambiar el entorno. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sacó a quién? Limpió ese lugar. Amén. Había gente llorando. Estaban las lloronas que contrataron para que lloraran, para que gimieran. No conocían a la hija de Jairo,
y las tipas estaban llorando, se les salían las lágrimas, se les salían los intestinos del dolor, pero nunca conocieron a la hija de Jairo. Jesús sacó a esa gente, sacó a los que tal vez le habían dicho, ya ella murió, ¿qué vas a hacer por ella? Los sacó y nada más entró con la gente que tenía una fe con propósito. ¿Cuál era el propósito? Sanar a esa mujer, sanar a esa niña. Amén. Cambió el entorno. Amén. ¿Sabes? El entorno no lo va a cambiar el Señor, lo vas a cambiar tú. Amén. Tú eres el responsable de que tu hogar siga igual o cambie. Amén. Tú como madre eres responsable de que tus hijos sigan en rebeldía o que ellos se disciplinen y obedezcan la autoridad de usted o de su padre, no sé. Pero tú eres quien decide cambiar el entorno, me dice amén. ¿Sabes? Donde el Señor iba, el entorno era cambiado. Amén. Y lo último que te quiero regalar es que tu fe no decaiga. Dígale a la persona que está a su lado que tu fe no decaiga. Amén. Una fe con propósito nunca va a decaer. Fe es caminar con seguridad y con confianza, hermano. Amén. Usted tiene que salir de este lugar y hablarle a la montaña, hablarle a la enfermedad, con la convicción y con la certeza de que Dios lo va a hacer. Me dice amén. Fe es el antídoto para todos los temores de nuestra vida. No hay nada y no hay ningún temor que pueda estar delante de la fe de cada uno de los que estamos aquí. Me dice amén. No hay nada que el Señor no pueda disipar de nuestras emociones y no pueda cambiar. En donde Él ve fe, el temor tiene que salir de ese lugar. Amén. Según tu fe será hecho, dice la palabra. Vive sin límites. Amén. ¿Por qué? Porque este hombre nos enseña su historia, que era limitado. ¿Cuál es el consejo? Vive sin límites. Dios es capaz de hacer cosas sorprendentes e inusuales. Así lo describe la palabra, que Él hace lo que quiere hacer y nadie lo detiene, hermano. Amén. Así tienes que comenzar a caminar en el 2025. No desaproveches el valor de tu fe. Cambia tu entorno y deja de vivir una fe teórica y comienza a vivir una fe práctica. Alguien me tiene que decir amén. Tienes que salir de este lugar, llegar a tu casa y hablarle a la montaña. Amén. Y decirle, Señor, este hombre va a ser un profeta tuyo. Este hombre va a dejar de perderse todos los puentes y lo declaro anclado en esta iglesia, lo declaro anclado a la palabra. Declaro que mis hijos serán una generación de luz, bendecida y prosperada. Amén. Yo no los parí para que el mundo se los coma, para que el diablo los destruya. Amén. Yo los traje a este mundo porque tú tienes un propósito con mi vida y con la vida de ellos. De eso se trata la fe. Amén. Así que vamos a estar en pie, familia, y vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Según tu fe será hecho. Amén. Hay gente que va a salir del estanque en este año. Este año va a ser el año en donde van a cambiar las cosas en tu vida. Amén. Donde tus expectativas van a ser transformadas, en donde Dios va a cambiar entornos en familias de este lugar. Amén. ¿Sabe, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos escuchado tu palabra y creemos que tu palabra una vez más cumplirá el propósito por el cual va o ha sido enviada a los corazones, Padre. Creemos que esta palabra dará fruto al 100 por 1 en cada persona y en cada familia. Creo firmemente, Dios, que aquellas cosas que llamábamos montañas van a desaparecer de nuestras vidas, Padre. Creo que hay enfermedades que por la fe de tus hijos van a ser removidas. Creo que van a cambiar muchas familias de esta casa. Creo firmemente que muchos de los hijos que aún no te conocen
y que hay madres que están orando y están luchando en fe por ver a sus hijos transformados. Algún día ellas los verán en este lugar, en el nombre de Jesús. Gente que ha ido año tras año a los médicos, algún día van a encontrar un papel y un diagnóstico que diga que tu salud está en perfecto estado, amén. Porque he conocido a un Dios que cambia entornos, amén. Un Dios que me saca del estanque, escúchame bien, y me lleva al lugar correcto, a reconocer las cosas grandes que Él ha hecho por mí, amén. ¿Sabe? Jesús hizo un milagro un día sábado, rompiendo todos los parámetros y las leyes de los fariseos, amén. ¿Sabe? Porque para Dios no hay límites. ¿Sabe? Para Dios no hay tiempo perfecto. En cualquier momento y bajo la circunstancia más inusual que tú puedas esperar, Dios lo va a hacer, amén. Los fariseos quedaron sorprendidos que este hombre hubiese sido sanado un día sábado. Alguien me tiene que decir amén, porque muchos de los que están en este lugar se van a sorprender, porque el día que menos esperaban, en la temporada que menos esperaban, su milagro y su respuesta va a llegar a sus vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Alguien tiene que recibir esa palabra, alguien tiene que tomar esa palabra y colocarla por obra, en su casa, en su salud, en su familia. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, y toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Rey. Amén y amén. Hermano, quiero darle un testimonio. A raíz de que estamos de aniversario, muchas personas han sido tocadas por el Señor. Este testimonio es de nosotros como pastores. Y en cierta ocasión alguien dijo: queremos que la batería esté así, y alguien donó esa bendición para que la alabanza se escuchara mejor. En cierta ocasión otra persona que sabía que que el aniversario se acercaba, dijo: quiero cambiar esto, quiero cambiar aquello, y pues ustedes ven al entrar en la puerta fue cambiado todo el diseño de las entradas, y se utilizó algo muy bonito que se usa hoy en día para transformar pues todo lo que es la entrada de la iglesia. Y una persona que dijo: bueno, yo lo pago, yo lo pongo. Así como el año pasado hubo una familia que donó el logo de la iglesia y se cambió toda la imagen corporativa porque alguien donó todo eso. Así que quiero testificar de eso, porque han sido personas que realmente el Señor para este tiempo tocó sus corazones sin necesidad de que alguien les pidiera algo. Amén. Y hubo otra que donó los sobres, y hubo otra, y entonces pues hemos visto la mano y la misericordia de Dios durante este tiempo de aniversario, y le damos gracias a Dios por eso.